Ayer fueron a la casa otra vez a comer lo que ya no había, volvieron a hacer comida otra vez y estuvieron ahí, ¿verdad? Pero pues ya fue bastante el malestar, ya tenía bastante temperatura y yo dije, bueno, creo que tengo que ir al doctor. Y ya fuimos al doctor, ya tenemos medicamento, solamente que hay una pequeña molestia en la garganta y una garraspera medio fuerte en la garganta, pero yo les pido que si de repente empieza a toser, usted no se espante, no voy a morir. Solamente llaman a los bomberos, ¿verdad? Para que me atiendan, no se espanten, ¿verdad? Ya todo está controlado. Solamente tengan un poquito de paciencia, ¿verdad? Voy a tratar de hablar lo más claro posible. Yo sé que estoy un poquito constipado ahorita, ¿verdad? Quiero saber si se escucha bien atrás, hermano David, si se me entiende bien. Bueno, si se entiende, quién sabe, ¿verdad? Pero se escucha, por lo menos. Sí se escucha bien, ¿verdad? Entonces, les pido que me tengan un poquito de paciencia por si de repente se interrumpe el mensaje por alguna tos, es por eso, ¿verdad? Porque estamos un poquito enfermos. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 7. Proverbios 3, versículos 1 al 7. La semana pasada, desde la semana antepasada, el Señor puso en mi corazón, ¿verdad?, el deseo de compartir este texto. Y cuando escuché el mensaje del pastor Octaviano, dije, bueno, creo que es buen tiempo, ¿verdad?, de compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Ya sabía que me tocaba predicar en este domingo, y cuando el mensaje de la semana pasada del pastor Eric, de escudriñar nuestros caminos y volvernos al Señor, confirmé, ¿verdad?, que el Señor quería, ¿verdad?, que yo predicara este texto. Lo estuve orando, ¿verdad?, estuve pidiendo al Señor que Él me dirigiera a este versículo, ¿verdad?, y nos pudiera dirigir a este tema. Y por eso es que quiero compartir en esta mañana el tema caminos torcidos que pueden ser enderezados. Caminos torcidos que pueden ser enderezados. Quisiera que leyéramos una vez más versículo 5, 6 y 7. Les voy a pedir que me sigan con su vista, y después de hacer la lectura nos encomendamos al Señor en una oración y pedimos a Él bendición por este mensaje. Caminos torcidos que pueden ser enderezados. Dice la palabra del Señor así, versículo 5 de Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Voy a leerlo una vez más, y cuando lleguemos a la última frase del versículo 6 les voy a pedir que la digan ustedes fuerte conmigo. Dice la palabra del Señor así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y dice la Biblia, y Él enderezará tus veredas. Y Él enderezará tus veredas. Les voy a suplicar que hagamos una oración para pedir al Señor bendición por este mensaje. Padre, te agradecemos porque es una gran bendición poder llegar a un año nuevo. Te damos gracias porque muchos pudimos terminar, Señor, el año 2015 bien. Pudimos terminarlo, Señor, con tus bendiciones. Te agradecemos porque reconocemos que tú nos has ayudado, que tú nos has bendecido, que tú nos has traído hasta aquí, Señor. Y te agradecemos porque nos das la oportunidad de iniciar un año 2016 con expectativas, con propósitos, con deseos, con sueños, con anhelos del corazón. Pero ante todo, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a andar por un camino correcto durante el 2016. Señor, queremos andar por las veredas rectas, queremos andar por veredas que te agraden a ti, Señor. Queremos pedirte que tú dirijas nuestros pasos para que en el 2016 podamos decir que te agradamos y que caminamos contigo, Señor, fielmente. Bendice, Señor, este tiempo de mensaje. Sé con mi garganta, Señor. Toma tú el control de todo. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos enseñe. Que tu palabra, Señor, sea la que penetre hasta el fondo de nuestro corazón, y que sea ella la que nos lleve, Señor, a tomar una decisión correcta, Señor, en esta mañana. Que podamos en este momento, Señor, tomar la decisión de entregarte nuestros caminos para que tú, Señor, con tu bendición y con tu favor puedas enderezar
lo que está torcido, Señor, en nuestras vidas. Bendícenos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo camino, hermanos, tiene un destino. Creo que eso lo sabemos claramente. Todo camino tiene un destino. Todo sendero tiene un fin. Creo que ninguno de nosotros tomamos un camino sin esperar llegar a un destino. ¿Es cierto eso? Todos tomamos una ruta, tomamos un camino esperando llegar a un fin. Por ejemplo, cuando yo tomo el camino que va hacia el sur, estoy esperando llegar hacia el sur. Eso es lógico, ¿verdad? Cuando tomo el camino que va a la playa, estoy esperando llegar a la playa, ¿verdad? Cuando yo me subo al auto, al Chevy, cuando me subo al suburbano, yo sé que voy a llegar a un destino porque he tomado esa ruta, porque he tomado ese camino y sé que si sigo ese camino, si sigo esas veredas, voy a llegar a un destino que yo he planeado, que yo he deseado. Creo que eso es algo lógico y que decimos, bueno, no tiene gran ciencia, ¿verdad? Lo entendemos claramente. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el deseo de llegar a un destino? Por ejemplo, quiero llegar a la playa, pero por alguna circunstancia, por alguna razón, equivoco el camino. Por alguna razón tomo una desviación y me lleva a otro lugar. ¿Voy a llegar a la playa aunque tenga el deseo de llegar a ese lugar? Claro que no. ¿Por qué? Porque he tomado una vereda equivocada, he desviado mi camino. Creo, hermanos, que es algo que entendemos, es algo lógico. Sabemos que si tomamos una ruta llegaremos siempre y cuando nos mantengamos en el camino correcto y no desviemos nuestro camino. Lo cual nos enseña, hermanos, que la dirección que tomemos y no las intenciones que tengamos van a determinar el final de tu ruta. Lo repito por si quieres apuntar esto. La dirección que tomemos y no las intenciones que tengamos van a determinar el final de la ruta. Tú vas a llegar al destino siempre y cuando sigas la ruta, no importando las intenciones que tú tengas. Si te desvías del camino, aunque tengas las mejores intenciones, no vas a llegar al destino que tú has deseado. Ahora, si eso lo trasladamos al terreno espiritual, es exactamente lo mismo. Las decisiones que tomemos ahora, las decisiones que tomemos en nuestro presente van a determinar el camino y el destino al cual llegaremos en el futuro. Lo que decidamos ahora en nuestra juventud, lo que decidamos ahora, el camino que tomemos ahora en nuestro matrimonio, el camino que tomemos ahora en nuestras finanzas, el camino que tomemos ahora en nuestra iglesia y en cada aspecto de nuestra vida van a determinar el destino al cual queremos llegar, sean cuales sean las intenciones que tenemos en nuestra vida. Lo que decido ahora, el camino por el cual decido andar, va a determinar lo que yo llegaré a hacer al final de mis días. Así que, hermanos, lo que yo quiero compartir en este momento, en esta mañana, es que las veredas por las cuales andamos, ¿verdad?, van a dirigir nuestra vida hacia un destino. Y yo quiero llevarte a pensar en lo que se nos predicó la semana pasada, ¿verdad? Escudriñar nuestros caminos y considerar que tal vez no todas las veredas por las que andamos son correctas. Considerar que no todas las veredas por las cuales anda nuestra vida es una vereda correcta delante de los ojos del Señor. Es posible que en esta mañana tengamos que sí reconocer que las veredas por las cuales hemos caminado son veredas torcidas y no veredas que son rectas delante de los ojos del Señor. Yo quiero animarte, hermano, a que si la semana pasada el Señor tocó tu corazón y realmente tú escudriñaste tu camino, creo que en esta mañana, al igual que yo, debes decir, bueno, yo en la semana pensé cuáles son mis veredas torcidas, cuáles son mis veredas que no están caminando bien, cuáles son mis veredas por las cuales yo me he desviado y tal vez me estoy alejando del propósito que Dios tiene para con mi vida. Y cuando lo he reconocido, debo decir ahora, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Tengo que enderezar esa vereda. Todos, hermanos, tenemos que reconocer que andamos por veredas que no son necesariamente rectas y no son necesariamente agradables ante los ojos de Dios, y necesitamos reconocer que tenemos veredas que necesitan ser enderezadas. En algún aspecto de nuestra vida tenemos una vereda torcida que puede ser enderezada. Llámense finanzas, llámense relaciones personales, llámense estudios, llámense trabajo, llámense familia, llámense hábitos,
llámese pensamientos, llámese conductas, ¿verdad? Sentimientos. Todos debemos reconocer que no todos los caminos por los que andamos son necesariamente rectos. Nos hemos permitido andar por veredas que a nuestro parecer son correctas, pero debemos preguntarnos, ¿será realmente la vereda por la cual quiere el Señor que yo ande? Y si es así, ¿ando rectamente por esa vereda? Si no es así, hermano, yo te invito a que en esta mañana reflexionemos qué veredas son las que deben ser enderezadas en tu vida. Es por eso que en esta hora quisiera contestar dos preguntas que nos van a ayudar a enderezar nuestros caminos torcidos, cualquiera que estos sean, porque como dice el título de este mensaje, son caminos torcidos que pueden ser enderezados. Todo camino torcido, sea cual sea, puede ser enderezado. Y quisiera contestar dos preguntas que nos van a ayudar a enderezar esos caminos. La primera pregunta: ¿por qué razón nuestras veredas se vuelven torcidas? ¿Por qué razón yo equivoco el camino? ¿Por qué si yo iba por una ruta con un destino fijo, de repente me encuentro llegando a otro destino que yo no había planeado? ¿Por qué razón nuestras veredas se vuelven torcidas? Y la respuesta la encontramos en el versículo número 1 del capítulo 3. Dice la palabra del Señor así: Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Pueden leerlo una vez más conmigo? Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Aquí claramente encontramos la respuesta, hermano. Hijo mío, dice Salomón, no te olvides de mi ley. Claramente yo encuentro aquí, hermanos, la razón por la cual nosotros desviamos nuestras veredas. Aquí en este versículo tenemos una instrucción clara, precisa, simple. No te olvides de mi ley. No pases por alto mi palabra, dice el Señor. No te olvides de lo que yo he escrito. Y aunque es claro lo que el Señor nos ha pedido, los cristianos pasamos por alto este mandamiento, pasamos por alto lo que el Señor ha escrito, y esta es la razón principal por la cual nuestra vereda se desvía, porque nosotros nos hemos olvidado de la ley del Señor, nos hemos alejado de la voluntad del Señor. Por eso, recuerda, hermano, todo camino tiene un destino, todo camino, toda ruta tiene un propósito, un lugar al cual llegar. Si yo ando por veredas torcidas, tarde o temprano llegaré a un destino torcido, y ese destino se llama vivir fuera de la voluntad de Dios. Y la razón principal por la cual esto pasa es que dice la Biblia que no debemos olvidarnos de la ley de Dios, y nosotros la hemos olvidado. Nos hemos olvidado de la ley del Señor. Busqué la definición de olvidar y me pareció interesante. Quisiera definir primeramente qué significa olvidarnos de la palabra del Señor. Hay diferentes definiciones o maneras de definir la palabra olvidar. Por ejemplo, olvidar significa perder o cesar un recuerdo en nuestra mente. Pérdida o cese de un recuerdo. Es decir, es cuando no tenemos presente algo o a alguien en la memoria. Por ejemplo, les explico esto. Cuando una persona cae en el olvido, las ruinas de Machu Picchu, ¿se acuerdan de esas ruinas ahí en Perú? Esas ruinas cayeron en el olvido durante muchos siglos. Fue hasta el año de 1912 que las ruinas volvieron a ser redescubiertas. Por muchos años las ruinas de Machu Picchu no estuvieron en la mente de las personas, cayeron en el olvido, ¿verdad? Ahí estaban las ruinas de Machu Picchu. Otra manera de definir olvido es esta: hecho de no recordar algo en concreto. La acción o el hecho de no recordar algo en concreto. Por ejemplo, el olvido de una fecha. ¿Te ha pasado que se te olvida el cumpleaños de alguien? ¿Te ha pasado que se te olvida tu aniversario? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, a mí no, ¿verdad? Nunca, porque llevo un aniversario. Sería un crimen que se me hubiera olvidado, ¿verdad? ¿Te ha pasado que se te olvida un cumpleaños? ¿Se te olvida el nombre de una persona? A mí me pasa seguido, ¿verdad? Me dicen, ¿cómo te llamas? Fulano de tal, y a los 2 segundos ya se me olvidó cómo se llama esa persona. Tendemos a olvidar, ¿verdad?, el nombre de una persona, el nombre de una fecha. Así que eso significa olvidar, no recordar algo en concreto. Otra manera de definir olvido es esta: hecho de dejar de hacer involuntariamente una cosa que debe hacerse. Por ejemplo, yo debía haber apagado la luz, pero no la apagué.
Hombres, debían haber bajado al baño y no le bajaron, ¿verdad? No, espero que sí, ¿verdad? Debíamos haber pagado las cuentas, debimos haber, pero lo hemos olvidado. Así podemos definir la palabra olvido. Pero la advertencia a no olvidar la ley de Dios que nos da la Biblia debe ser de acuerdo a esta definición. Escúchenla. Cuando la Biblia me dice no debo olvidar la ley de Dios, significa que no debo perder el afecto o el interés hacia una persona o cosa. Así se define esa palabra olvido. Perder el afecto o el interés hacia una persona o cosa. Cuando la Biblia me dice no te olvides de mi ley, me está diciendo no pierdas el afecto y el interés por mi palabra. No pierdas el afecto y el interés por las cosas espirituales. No pierdas el afecto y el interés por saber lo que yo tengo para ti en mi palabra. No pierdas el afecto y el interés de descubrir los propósitos que yo tengo escritos para tu matrimonio, para tu vida, para tu noviazgo. Y esa es la razón, hermanos, por las cuales nuestras vidas se van por veredas torcidas. Porque hemos perdido el afecto. Hemos perdido el interés por la palabra del Señor. Hemos perdido el hambre por aprender la Biblia. Hemos perdido el hambre, ¿verdad? Por estar constantemente leyendo la palabra del Señor. Y cuando una persona pierde el interés, de pronto pierde el contacto. Y cuando pierdes el contacto se pierde cualquier relación. Y cuando pierdes cualquier relación ya no hay nada que te una a esa persona. Y eso es lo que pasa con la palabra del Señor y muchas vidas de cristianos. Pierden el interés, pierden el contacto, dejan de asistir a la iglesia y su vida se distancia por completo de los consejos de Dios y por lo tanto su vereda se tuerce. Por lo tanto la vereda toma un rumbo que el Señor no quiere y que aún la misma persona no había planeado. La Biblia, hermanos, debe estar presente constantemente en cada aspecto de nuestra vida. La Biblia, la palabra del Señor, la ley de Jehová debe estar presente en cada decisión que tú has ya planeado para este año 2016. En cada propósito que te has hecho, debes considerar la palabra del Señor. En cada camino que has trazado, en cada ruta que has determinado, debes considerar la palabra del Señor, porque la ley de Dios debe ser la que nos guíe. La ley de Dios es nuestro mapa, debe ser la que alumbra nuestros pasos. Por eso, el Salmo 119, 105, tú lo sabes, dice la Biblia, lámpara es esta palabra ahí, lumbrera mi camino, porque la Biblia misma se define como una lumbrera que alumbra el camino y que nos enseña cuál es la vereda, cuál es el camino correcto, cuáles son las veredas incluso peligrosas que no debemos tomar, que no debemos ni siquiera considerar, dar esa vuelta, dar ese retorno. La Biblia nos enseña, alumbra nuestros pasos, pero nosotros nos hemos olvidado de seguir ese mapa, de seguir esa lumbrera, y por eso nuestras veredas se han desviado. ¿Por qué tantos cristianos llegamos a andar por veredas equivocadas? ¿Por qué tus caminos se han torcido? ¿Por qué tu matrimonio no funciona como debía? ¿Por qué la relación con tus hijos no es la que debe? ¿Por qué tus relaciones personales no funcionan? ¿Por qué razón? Porque la Biblia no ha sido tal vez tu lámpara y te has desviado de sus caminos, no has considerado los consejos de parte del Señor. Nos hemos olvidado que es este libro el que alumbra nuestros pasos y alumbra correctamente nuestras veredas. Solo la palabra del Señor puede guiarnos hacia el destino correcto y darnos paz para llegar a ese lugar. Nos hemos olvidado de la palabra del Señor, y aunado a eso, dice el versículo número 1, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nos hemos olvidado también de guardar los mandamientos del Señor. Nos hemos olvidado de guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, y tu corazón guarde mis mandamientos. Yo te pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted, y aclaro esa pregunta, que usted voluntariamente decidió aprender un versículo de la Biblia de memoria? ¿Cuándo fue la última vez que voluntariamente, sin estar aquí en la iglesia, sin hacer ese concurso de hombres y mujeres que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, yo voy a memorizar un texto bíblico?
Yo voy a memorizar un capítulo, voy a memorizar un libro entero de la palabra del Señor, o por lo menos un versículo cada semana. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo voluntariamente? Es más, si hiciéramos aquí una encuesta, si preguntáramos ¿cuántos versículos usted sabe de la Biblia? ¿Cuál sería la respuesta? ¿5? ¿10? ¿15? ¿Cuántos versículos usted conoce con todo y cita? Bien claros en su mente. ¿Cuántos conoce usted? ¿Podría darnos una cantidad considerable? ¿O lamentablemente deberíamos reconocer que son escasos 10 versículos, 5 versículos, o a veces hasta ningún versículo bien claro en nuestra mente? Nos hemos olvidado de guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. Guardar la palabra del Señor en nuestro corazón es de suma importancia, ya que la palabra del Señor guardada en el corazón nos ayuda a no pecar contra Dios, nos ayuda a mantenernos en el camino correcto, nos ayuda a mantenernos en caminos rectos, mantiene tus veredas y mis veredas en la verdad, mantiene mis veredas en pasos firmes, nos mantiene santos, ¿verdad? Nos mantiene limpios en nuestro camino, y por eso es importante guardar la palabra de Dios en mi corazón, pero nos hemos olvidado de guardar la palabra del Señor. Mira, yo quiero que vayamos a un texto, por favor. Salmo 119, por favor. Ve conmigo allá. Amén. Salmo 119. Rápidamente. Salmo 119. Léelo conmigo, por favor. Vamos a leer algunos versículos de este Salmo 119 muy importantes. Salmo 119. Si tú realmente amas la palabra del Señor, debes leer el Salmo 119. Todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios, lo que es para nosotros. Pero especialmente los primeros versículos me gustan mucho. Ve lo que dice del versículo 1 al 6. Sígueme con tu vista. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y luego ve lo que dice la siguiente parte. Léelo conmigo. Dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y es claro, hermanos, el mandamiento. Tú encargaste, dice Dios, que sean muy guardados tus mandamientos. Deben ser guardados en tu corazón. Y luego dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Ojalá, hermanos, que nuestros caminos fueran ordenados, y solamente serán ordenados hasta que guardemos la palabra del Señor en nuestro corazón y la guardemos bien. Luego versículos 9 y 11, vean lo que dice. Jóvenes, para ustedes, ¿con qué limpiaré, joven, su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y luego dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que la manera de mantener una vida limpia, un camino recto y no pecar contra Dios, es guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. Y versículo 15 y 16 finalmente dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. Y dice: no me olvidaré de tus palabras, guíame. No me olvidaré de tus palabras. Hermanos, si algo yo quiero animarles a hacer en esta mañana es que a este año 2016 no cometamos el error que hemos estado cometiendo: olvidarnos de la palabra del Señor. No me olvidaré de tus palabras, guardaré tus testimonios, guardaré tus estatutos. ¿Cómo pretendemos vivir una vida recta? ¿Cómo pretendemos vivir una vida limpia? ¿Cómo pretendemos andar por veredas rectas todo el tiempo si nuestro corazón no guarda la palabra del Señor? Sin conocer los preceptos del Señor, sin conocer sus caminos. Nos hemos olvidado, hermanos, que la palabra del Señor es perfecta. Nos hemos olvidado que los 66 libros de la Biblia son perfectos y convierten nuestra alma. De cualquier persona pueden convertirlos. Nos hemos olvidado, los cristianos, que los 1189 capítulos de las Escrituras son fieles y pueden hacer sabio al sencillo. Nos hemos olvidado que los 31.103 versículos son rectos y ellos alegran nuestro corazón. Nos hemos olvidado
que los 773.693 palabras de la Biblia son puras y ellas alumbran nuestros ojos. Nos hemos olvidado que las 3.566.480 letras de la Biblia son limpias y permanecen para siempre, y además de esto son verdad y son justas. Y nos hemos olvidado que cada palabra, cada letra, cada texto de la palabra del Señor es útil, es confiable. Podemos echar mano de ella, podemos confiar en que puede guiar mi matrimonio, puede guiar mi vereda, puede mantenerme en el camino correcto. Pero en lugar de recordar eso, los cristianos nos hemos encargado de olvidarla. En ocasiones la menospreciamos, ni siquiera la traemos a la iglesia, no meditamos en ella, no hablamos de ella, no la guardamos en nuestro corazón, y cuando se nos pide que demos testimonio de ella, ni siquiera conocemos el consejo de Jehová. Por esa razón, hermanos, nuestras veredas se tuercen, porque nos hemos olvidado de la palabra del Señor. ¿Cómo pretendes que tu vida sea feliz? ¿Cómo pretendes tener paz? ¿Cómo pretendes que tu matrimonio sea estable si te olvidas de la palabra del Señor? ¿Cuántos matrimonios no desprecian la palabra del Señor? ¿Cuántos jóvenes no han dado la espalda, literalmente? Han dicho: yo voy a dar la espalda a la Biblia y voy a dar la cara a este mundo. ¿Cuántos jóvenes no han dicho: yo no voy a seguir los consejos del Señor, y hoy su vida está sumida en drogas, en problemas inmorales? ¿Cuántas personas no han dicho que la Biblia no es verdad y hoy por hoy su vida es miserable? No tienen paz, porque las personas que aman la Biblia, la gente que ama la palabra del Señor, tiene paz. Ve lo que dice el versículo número 2: porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Largura de días, años de vida, paz te aumentará. ¿Quieres saber si tu vereda es recta? ¿Quieres saber si tus veredas no son torcidas o son torcidas? Pregúntate, te pregunto: ¿tienes paz en tu corazón? Si tienes paz en tu corazón, si realmente estás tranquilo, entonces andas por una vereda correcta. Hay mucha gente, hermanos, mucha gente que termina sus días, termina su vida sin paz. Llega a la vejez lleno de días, pero no tiene paz en su corazón. Cuando la Biblia habla en este versículo, en el versículo 2, paz te aumentará, la palabra paz es la palabra hebrea shalom, que significa lo que está completo o perfecto. Es decir, entonces, una correcta relación con Dios y una correcta consideración de los consejos divinos hacen que la vida sea verdaderamente completa y digna de ser vivida. Tienes paz en tus caminos. Cuando tú amas al Señor y cuando tú llegas y vas por el camino correcto, tienes abundante paz. Dice más adelante en el capítulo 3, no hay tiempo de leer todo, pero dice la Biblia que no te sorprenderá el temor nocturno. No te vas a despertar un día: ay, ¿cómo llegué hasta acá? No, la Biblia te da paz, los caminos del Señor te dan paz. Bien haríamos los cristianos en seguir y no olvidarnos de la palabra del Señor. Bien haríamos en guardar cada mandamiento de la palabra del Señor. Salmo 119, 156 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Y te pregunto: ¿amas la ley de Dios? Honestamente, ¿amas la palabra del Señor? ¿O debes reconocer que te has olvidado de ella? Y si te has olvidado de la palabra del Señor, te aseguro que tus veredas están torcidas y deben ser enderezadas. Entonces, hermanos, ¿por qué las veredas en las que andamos son torcidas? Porque nos hemos olvidado de la palabra del Señor. Esa es la razón principal por las cuales las veredas de un cristiano se tuercen y llegan a darle tantos problemas en su vida. La segunda pregunta que quiero contestar es la siguiente: ¿cómo puedo enderezar mis veredas que se han torcido? Ya entendí que se han torcido porque me he olvidado, porque he menospreciado la palabra del Señor. Es más, luego ni la traigo, ¿verdad? Traigo el iPad y parece juego, hermanos, pero aquí a la iglesia no debe traer su iPad en la Biblia, de verdad. No, las iPads no son permitidas para traer su Biblia, ¿verdad? Usted debe traerla en físico. Ya entendimos que nos hemos desviado porque nos hemos olvidado de la palabra del Señor. La segunda cosa: ¿cómo puedo entonces enderezar mis veredas que se han torcido? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para que lo que se ha torcido sea enderezado? Leamos, por favor, 5, 6 y 7 de Proverbios 3. Bien fuerte, si lo sabe, dígalo de memoria. Dice la palabra de Dios, dice así:
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal, dice la última parte. Nadie llega, hermanos, a un destino equivocado sin haber tomado una decisión equivocada. Nadie lo hace. Tal vez tú ibas hacia un destino correcto, por la ruta correcta, pero en algún punto del camino te perdiste. Eso pasa, ¿sí o no? Tú vas bien confiado, es más, vas siguiendo el GPS, vas siguiendo a la española que te va diciendo gire a 200 metros a la derecha, sigue a 500 y siga recto, la vas siguiendo, pero algo sucede en el camino y aún con el GPS nos llegamos a perder. Si no, pregunten al pastor Lara, cuando veníamos de Monterrey para acá, íbamos ahí con el GPS y ¿sabes para dónde es? Sí, tú sigue derecho. Y yo pues me sigo derecho, voy bien, sí, sigue derecho, y cuando de repente, ay no, es la vuelta al otro lado. Y no que tu GPS sí, pero es que también se equivoca el GPS, se equivocó él, ¿verdad? Pero aún, hermanos, cuando tengamos la mejor intención, ¿verdad? Nos llegamos a perder. Eso pasa, eso es algo que creo que nos queda bien claro. El punto, hermanos, y la cuestión es no seguir por esa vereda equivocada, no seguir por ese camino que nos ha traído problemas, no seguir por ese camino que sabemos que está mal. Porque si yo sigo por esa vereda, aunque no quiera llegar a ese destino, voy a llegar. Aunque mi intención sea llegar al norte, si yo sigo hacia el sur, voy a seguir, ¿verdad?, llegando hacia el sur. Lo que debo hacer es reconsiderar el camino. Debo arrepentirme de lo que he hecho. Debo volver a la vereda correcta. Por eso es importante enderezar el camino que se ha torcido. Lo entendemos. Pero el punto es, ¿qué tenemos que hacer en la vida para poder enderezar las veredas que se han torcido? Yo quiero aclarar algo muy importante, porque es lo que la Biblia dice. Ve lo que dice el versículo número 6, al final. Dice, reconócelo en todos tus caminos, y luego dice, y Él enderezará tus veredas. No es el pastor el que va a enderezar tus veredas. No es la iglesia la que va a enderezar tus veredas. Es más, no eres tú el que tiene que enderezar tus veredas. ¿Quién es? Dios. Dios es el que se encarga de enderezar la vereda. Dios es el que se encarga de tomar lo que tú y yo hemos torcido y hacerlo recto. Él es el que endereza la vereda. Lo que tú y yo tenemos que hacer es lo siguiente que dice el versículo 5, 6 y 7. En primer lugar, ¿qué tengo que hacer para que el Señor enderece mi vereda? En primer lugar, confiar totalmente en Dios. Confiar totalmente en Dios. Dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes, Daniel, no te apoyes, como te llames, en tu propia prudencia. Confía totalmente en Dios. La palabra fiarse significa tener confianza en una persona o cosa. Cuando busqué esa definición me gustó, pero seguí buscando y ahondando más en la palabra fiar y me gustó esto. La persona que es fiable es una persona que es digna de confianza. Así que cuando la Biblia me dice que yo debo fiarme en Jehová, me está diciendo, Dios es digno de confianza. Jehová es digno de confianza, por eso puedes depositar todo tu corazón en Él. Puedes depositar toda tu confianza en Él. Él es digno de confianza. Él no te va a fallar. Él no te va a defraudar. Él no te va a dar la espalda cuando tú lo necesites. Él no se va a olvidar de ti cuando tengas un problema. Es más, aun cuando tú lo defraudes a Él, Él va a estar ahí porque Él permanece fiel. Él es digno de confianza. Fíate entonces de Él con todo tu corazón, con todo tu corazón. Y después fui a buscar la definición de corazón y me pareció muy interesante. ¿Qué es con todo mi corazón? ¿A qué se refiere la Biblia? El corazón, hermanos, es el centro de la vida del ser humano. En el corazón, hermanos, se encuentran nuestros pensamientos. En el corazón se encuentran nuestras emociones. Y por lo tanto,
se encuentra la toma de decisiones. Con mi corazón yo decido, ahí se encuentra mi voluntad. Con mi corazón yo pienso, por eso debo guardar la palabra del Señor para que guíe mis pasos. Con mi corazón, ¿verdad? Yo siento, por eso debo perdonar a los que me han ofendido, porque en el corazón, hermanos, es el lugar donde deposito los principios que van a regir mi vida. Por lo tanto, bien dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el centro del ser humano. Así que cuando la Biblia me dice, fíate de Jehová con todo tu corazón, me está diciendo, ¿verdad?, que yo debo estar dispuesto a entregarle toda mi confianza de mis decisiones, de mis emociones, de mis pensamientos, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, debo entregarlo al 100% a mi Dios, porque Él es digno de confianza, porque Él sabe lo que es mejor para mí, porque Él sabe cuáles son los caminos que me convienen, porque Él sabe cuáles son las rutas que Él ha trazado que son rectas y perfectas y me van a llevar a un lugar seguro. Por esta razón, bien haría yo en confiar con todo mi corazón en el Señor, no confiar en lo que yo soy. Cuando yo confío en Dios con todo mi corazón, debo estar dispuesto a rendir cada aspecto de mi vida. Cada cosa que hay en mi mente, cada propósito, cada vereda que yo tengo, mi matrimonio, mis hijos, mi iglesia, ¿verdad?, mi trabajo, lo que yo soy, todo lo que yo tengo debo rendirlo al Señor, sabiendo que Él es digno de confianza y que Él no me va a fallar. Eso es fiarnos en Dios con todo el corazón. La pregunta es, hermano, ¿confías en Dios con todo el corazón? ¿Realmente te fías en Dios con todo el corazón o solamente te fías en Él en ciertos aspectos? Confías en Él en ciertas cosas, pero lo demás haces lo que la Biblia dice que no debes hacer. Te apoyas en tu propia prudencia, confías en ti mismo. Yo sé, Señor, que debo confiarte a ti mi destino eterno, porque yo sé que no puedo ser salvo a no ser por la sangre de Cristo derramada en mi corazón. Yo sé que no hay otra cosa que me pueda salvar que no sea la fe en Jesucristo. Yo confío en eso, Señor, en ti, pero la manera en que guío mi vida, mi matrimonio, eso lo hago en mi propia prudencia. La manera en que organizo mis finanzas, eso lo hago en mi propia prudencia. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Un escritor desconocido, no encontré, ¿verdad?, quién escribió esto, pero me pareció interesante. Dice así: la sabiduría humana es inadecuada, pero la sabiduría divina es guía suficiente para la vida. La sabiduría humana es inadecuada, pero la sabiduría divina es suficiente guía para la vida. Bien haríamos, hermanos, en dejar de confiar en nuestra sabiduría, en lo que yo sé hacer, en lo que yo soy, en lo que yo tengo y lo que creo que es correcto, y comenzar a entregar cada aspecto de nuestra vida, todo nuestro corazón a Dios y confiar en Él. Bien haríamos en dejar de hacer las cosas a nuestra manera y comenzar a hacerlo a la manera del Señor. Yo sé que tú has tenido gente y tal vez tú has sido de las personas que han hecho las cosas a su manera. Yo en algunas ocasiones de mi vida he hecho las cosas a mi manera. Una muy particular me ocurrió cuando estaba en Bolivia con el pastor Suchigo. Teníamos una fuga de agua en la iglesia. Es un sótano, ¿verdad? Y arriba hay un baño. Teníamos una fuga de agua grande. Cada vez que llovía, ¡bum!, se filtraba el agua. Y en una ocasión llegamos a tener agua hasta por arribita del tobillo. Es un auditorio más o menos del tamaño de aquí, ¿verdad? Un poco más chico, pero es de tamaño considerable. Así que pues se tuvo que arreglar la fuga y el pastor me dijo, bueno, vamos a quitar los adoquines. Y en lo que yo voy a conseguir el material, el tubo que hace falta, porque pienso que está roto, tú vas a cavar. Bueno, ok. Entonces me dijo, tienes que cavar de esta manera, solamente por esta parte. Yo, ¿solamente por esta parte? Sí, solamente por la orilla del adoquín. No te vayas a meter a la parte de acá. Ok, está bien, pastor.
Y bueno, entonces como Daniel Padilla es experto en hacer todo eso, ¿verdad? Él tuvo la culpa, ¿para qué me dice, verdad? Entonces yo agarré el pico y empecé a cavar, pero acabé de cavar, ¿verdad? Esta parte que me dijo y él no regresaba con el material. Entonces dije, bueno, pues hay que tener iniciativa, así que voy a cavar del otro lado. Y comencé a cavar, pero era una profundidad pues de 1 metro, ¿verdad? La que había que darle. Y cuando siento, ¿verdad? Doy el último picotazo y siento ¡pah! Duro, ¿verdad? Y justamente hasta pareció de película porque me dice, ya había llegado, él no me había dado cuenta, ya le diste al tubo. Y yo dije, no puede ser. Y sí, cuando sacamos el pico, el tubo que no estaba roto, ahora estaba roto. ¿Por qué, hermanos? Porque lo hice en mi propia prudencia, porque lo hice a mi manera, porque lo hice pensando en que yo sabía cómo hacer las cosas. Moraleja, cuando quiera hacer un trabajo material, no me llame a mí. Y cuando quiera hacer un trabajo material, lo voy a llamar a usted, porque yo soy una papa enterrada, ¿verdad? Así que, hermanos, cuando nosotros, es importante esto, hermanos, porque nosotros a veces nos basamos en nuestra propia percepción, en nuestra suficiencia para hacer las cosas. Así en ese ejemplo tan sencillo, pero así como uno piensa que sabe hacer las cosas, uno piensa que, aunque me hayan dicho que no lo haga, no, sí puedo hacerlo. Parece sencillo, no veo tanto problema, no se ve tan fuerte el interés en esa cuenta, no se ve tan alto, ¿verdad? Que pueda perder. Yo, ay, ¿a poco voy a perder? ¿Qué tiene de malo dar mi dinero, ¿verdad? Ahí al Monte de Piedad. No, lo recupero en la siguiente quincena. Parece ser, hermano, que no hay problema, parece que no hay dificultad, pero cuando nosotros tomamos las cosas en nuestras manos, nos apoyamos en nuestra propia prudencia, equivocamos la vereda, nos desviamos del camino correcto. Por eso la advertencia de Dios es clara: confía en mí y no en tu propia prudencia. Yo soy digno de confianza, tú no. Te apoyas en tu propia prudencia, te vas a equivocar. Confía en mí y no en tus conocimientos. Confía en mí y no en tu sabiduría. Confía en mí, dice Dios, y no en tus pensamientos. Muchos de nosotros, hermanos, y debemos reconocerlo, confiamos más en nuestro conocimiento secular, confiamos más en nuestra preparación, confiamos más en nuestra suficiencia, en nuestros talentos, en nuestros dones, que confiar en Dios. No confiamos tanto en el Señor. Decimos, yo sé hacer las cosas, yo sé administrarme mejor, yo sé guiar a mi familia, voy a hacerlo a mi manera, y dejamos al Señor de lado. Tu sabiduría es inadecuada, la sabiduría de Dios es suficiente para guiarnos. Y bien haríamos, hermanos, en dejar de apoyarnos en nosotros mismos. Así que cuando hablamos de confiar en Dios y no en nosotros, le estamos diciendo que debemos hacer las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra. La palabra apoyarse viene de la palabra hebrea sha'an, que significa sostenerse a través de. Y si tú quieres sostener tu vida, debes hacerlo a través de Dios, no a través de ti. Si quieres que tu matrimonio se sostenga, debes sostenerlo a través de Dios y no de tu propia prudencia. Si quieres que tus finanzas se sostengan, no te apoyes en ti. Recuerda que tus pensamientos y mis pensamientos están influidos por el pecado. Mis pensamientos están influidos por mi carne. Mis deseos, ¿verdad? Lo que yo quiero está influido por mi pecado. Si yo me apoyo y me sostengo en mí mismo, me voy a equivocar. Debo confiar en Dios. Debo entregarle todo mi corazón a Dios. Todos mis planes, todos mis sueños, todos mis anhelos. Debo confiar en el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿En qué caminos, hermano, has confiado en tu propia prudencia? ¿En qué caminos te has sostenido a ti mismo y por eso te has desviado? ¿Qué caminos necesitas enderezar? Que el Señor enderece, confiando tú en el Señor, sabiendo que Él es digno de confianza. El Señor quiere enderezar tus caminos. Confía en que Él lo puede hacer y que es mejor hacerlo a su manera que a tu manera. La segunda cosa, ¿qué más tenemos que hacer para guiar, para enderezar, que el Señor pueda enderezar nuestra vereda? Hemos dicho que debemos confiar en el Señor. En segundo lugar, debemos apartarnos totalmente del pecado. Versículo 7, por favor. Apartarnos totalmente del pecado. Lee conmigo versículo 7. Bien fuerte, ayúdeme por favor, dice la palabra del Señor. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal.
Nuevamente se repite esa frase. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es necesario apartarnos de la maldad, hermanos, simple y sencillo. Es necesario dejar nuestro pecado. Para que el Señor pueda enderezar nuestras veredas, debemos reconocer que tal vez haya pecado en nuestras vidas, porque cuando nos desviamos, comenzamos a ensuciar nuestros pasos. Cuando hablamos de apartarnos del mal, hermanos, hemos de reconocer que nuestro intento por guiar nuestra vida a nuestra manera, apoyarnos en nuestra propia opinión, nos hemos permitido muchas conductas y hábitos que no son rectos delante del Señor. El problema de ser sabios en nuestra propia opinión está en el hecho de que juzgamos al pecado, juzgamos la maldad, juzgamos, ¿verdad?, lo que es bueno y es recto, ¿verdad? Lo juzgamos a nuestra manera, a nuestra opinión, y por eso, ¿verdad?, nos permitimos hacer cosas en nuestra vida que son pecado. Es por eso, hermanos, que debemos ser honestos y en nuestra vida, ¿verdad?, reconocer qué cosas no están bien, qué conductas son inapropiadas, por mínimas que parezcan. La Biblia dice: sed santos en toda nuestra manera de vivir, en todo, hermanos. Y así como queremos que el Señor enderece todas nuestras veredas, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué cosas, hermano, te has permitido que no están bien? ¿Qué cosas te has permitido que están mal delante de los ojos del Señor y que a tu parecer, a tu opinión, no es tan malo? No es tan malo dar una mordida ahí al policía. No es tan malo, ¿verdad? Pues copiar un examen, ¿verdad? Si es para pasar, me conviene, ¿verdad? No es tan malo hacer. Y algunos jóvenes dicen: sí, ¿verdad? No, sí es malo, ¿verdad? A nuestro parecer no está mal. Pero, ¿qué es lo que el Señor piensa? Proverbios 15:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal. ¿Hay algún pecado que tú sabes que te ha desviado de la vereda del Señor? Te pregunto, hermano, ¿existe algún pecado en tus veredas que no agrada al Señor? ¿Existe algo que tú sabes está mal y sigues conservando en tus veredas? Debemos reconocer, hermano, que no todo lo que pensamos es correcto. No todas nuestras actitudes, ¿verdad?, son correctas. No todas nuestras palabras son correctas. No todo lo que hacemos, hermano, es correcto. Deja de pensar que todo lo que haces es correcto, porque no lo es. Cuán equivocados estamos, hermanos, si pensamos que no hay alguna vereda torcida en nuestra vida. Mientras usted y yo no reconozcamos que hay caminos torcidos, usted y yo seguiremos perdidos. No daremos la vuelta, el Señor no podrá enmendarnos. Por eso claramente dice el Señor: apártate del mal. Iglesia Cristo Vive, apartémonos del mal. Que el año 2016 podamos decir que somos una iglesia más limpia, que somos una iglesia más santa. Apartémonos del pecado, apartémonos del internet, si es que está provocando lujuria en nuestra vida. Apartémonos de malas compañías que tal vez nos están incitando a andar por caminos torcidos. Apartémonos de la mentira, si es que hay mentira en nuestras veredas, aunque sean blancas, son mentiras y debemos apartarnos de ellas. Apartémonos de esas relaciones malas que están fuera claramente de la voluntad del Señor. Jóvenes, apártense de la fornicación, aparten su vida del pecado sexual. Hermanos adultos, tengamos cuidado con el adulterio, apartémonos de todo eso. Hermanos, apartémonos del amor al dinero, apartémonos de malos hábitos que en muchas ocasiones dejan a nuestra vida cristiana mucho que desear. Apartémonos de los deseos de nuestra carne, andemos en el Espíritu, no satisfagamos más lo que desea nuestra carne. Apartémonos por completo del pecado. Solamente así podemos enderezar la vereda que hemos torcido. De nada sirve conocer que uno esté equivocado, de nada sirve saber que te has torcido, de nada sirve saber que andas por un camino incorrecto si no haces algo al respecto. Si tú reconoces que hay algo mal en tu vida, si reconoces que tu matrimonio está caminando mal, que no es lo que debería ser, por mínimo que sea el error, apártate de ese error. Reconoce al Señor, ¿verdad? Él puede enderezar tus veredas. Apártate del mal, teme al Señor. El Señor quiere que tu vida y mi vida sean cada vez más limpias. Como cristianos, en muchas ocasiones nos hemos permitido pequeños pecados,
Pero esas pequeñas veredas nos han desviado poco a poco del camino del Señor. Es por eso que necesitamos que Él enderece nuestras veredas. Apartémonos del mal que tú y yo bien sabemos que está en nuestras vidas. Dejemos de andar en pecado. Y en tercer lugar, la tercera cosa que tenemos que hacer nosotros para que el Señor pueda enderezar nuestras veredas es reconocer totalmente a Dios en nuestras vidas. Reconocer totalmente a Dios. Me gusta lo que dice el versículo 5, fíjate, de Jehová de todo tu corazón. Y luego el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Abarca el todo. Así como debemos confiar totalmente en Dios, ¿verdad? Sabiendo que Él no nos va a defraudar, tú y yo debemos reconocer totalmente a Dios en nuestras vidas. Reconocer totalmente a Dios en nuestras vidas. La palabra reconocer es la palabra hebrea nakar y significa discernir, prestar atención, conocer, distinguir y considerar. Lo que quieras ponerle, eso significa reconocer, discernir, prestar atención, conocer, distinguir, considerar. Si tú y yo queremos que nuestras veredas sean enderezadas, necesitamos, como dice esa palabra hebrea, prestar atención a la voz de Dios. Necesitamos en este año 2016, hermanos, dejar de hacer las cosas a nuestra manera y considerar la opinión de Dios en tus futuras decisiones. Escuché, ¿verdad?, que tenemos planes. Escuché que tenemos proyectos. Tal vez algunos lo mencionaron, algunos no. Tal vez tú este año quieres poner un negocio, quieres hacer algo, ¿verdad?, con tu familia, comprar una casa, comprar un auto, quieres hacer muchas cosas. Pero cualquiera que sea el camino por el cual tú pretendes andar en el 2016, yo te pido con todo mi corazón, reconoce a Dios en tu vida. Pregúntale a Dios. Considera si es el camino que Dios quiere para ti. Considera si es la ruta que Dios quiere que sigas para tu familia. Considera si es la ruta que Dios quiere que tú sigas para tu noviazgo. ¿Será esa la persona correcta? ¿Será esa la persona con la cual debo hundir mi vida? ¿Será ese el destino que Dios quiere que yo tenga en mi matrimonio? Cualquier decisión futura que sea, necesitamos reconocer que Dios es el que nos puede dar el destino seguro. Si tú y yo queremos tener una vereda recta, como dice este versículo 3, debemos conocer, ¿verdad?, qué es lo que Dios piensa para saber cómo actuar. Debemos saber distinguir y pedirle a Dios, hermanos, como Salomón lo hizo, ¿verdad? Pedirle al Señor sabiduría y discernimiento. Si algo yo le he pedido al Señor, ¿verdad?, y oramos mi esposa y yo el 1 de enero, fue: Señor, danos sabiduría. Así como Salomón no pidió riquezas, no pidió nada, él pidió sabiduría. Señor, dame sabiduría para discernir lo correcto y lo incorrecto. Yo le he pedido al Señor sabiduría para que en el 2016 mis veredas, que aparentemente son buenas, pero en realidad llevan caminos torcidos, puedan ser enderezadas. Yo no quiero meterme en problemas, hermanos, en el 2016. Yo no quiero andar por veredas equivocadas. Yo no quiero llevar a mi congregación a un camino torcido. Yo no quiero llevar a mi esposa a un camino torcido por una mala decisión, por ambición, yo no sé. Pero yo quiero andar por el camino del Señor. Pero para eso necesito reconocer a Dios, preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál quieres tú que sea mi vereda? ¿Cuál quieres tú que sea mi camino? Hermanos, en el mundo hay muchas tentaciones. En el mundo hay muchas atracciones, muchas veredas atractivas que aparentemente son buenas, pero como dice la palabra del Señor en Proverbios 14:12, son camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso necesitamos reconocer al Señor en nuestras vidas. Hay ofertas, hermano, oportunidades que parecen ser muy buenas, ofertas que parecen que no podemos dejar pasar. ¿Te ha pasado? Una oferta que no puedes dejar pasar y te la ven en la televisión y ahí va el cristiano y la toma y después está con el interés hasta arriba. Hay cosas que debemos aprovechar en el momento, te dicen, ¿verdad? Pero son caminos finalmente de muerte. El fin de estos caminos atractivos, hermanos, que seguramente aparecerán en tu vida en este 2016, si no va de acuerdo a la palabra del Señor, es un camino de muerte. Apártate de los caminos que puedan ser atractivos, pero que no concuerden con la palabra del Señor. Después tú vas a decir: parecía tan sencillo, era tan fácil, no se veía tan mala la oferta.
no se veía tan malo, ¿verdad? Aquel negocio, esa persona parecía tan buena. El Señor quiere librarte de todo eso. Por eso mejor considera al Señor en tu vida, reconócelo en todos tus caminos. Antes de decir que sí, pregúntale al Señor, Señor, ¿es lo que quieres que yo haga? Señor, ¿esa es tu voluntad? ¿Ese es el camino por el cual tú quieres que yo ande? ¿Será este, Señor, la cuestión que tú quieres que yo haga? Pregúntale a Dios. No hagan nada en el 2016. Escucha esto, hermano. No hagan nada en el 2016 sin preguntarle a Dios. ¿Lo escuchó? No hagan nada en el 2016 sin preguntarle al Señor. No hagan nada sin que Dios esté de acuerdo. ¿Me explico? Si el Señor no está de acuerdo, entonces no lo haga. No lo haga, porque se puede meter en un camino equivocado. No hagan nada sin que el Señor no esté de acuerdo. Pregúntele al Señor lo que quiere para su vida. Así que, hermanos, hemos dicho que una persona que confía en el Señor, una persona que se aparta del mal y una persona que reconoce al Señor en su vida, dice la Biblia que el Señor endereza sus veredas. Dice la Biblia así: y Él enderezará tus veredas. ¿Tú deseas que tus veredas sean enderezadas? Yo sí. Pero necesitamos reconocer al Señor. Cuando la Biblia me habla que Él enderezará mis veredas, significa que Dios puede quitar los obstáculos que se han presentado a mi vida. Significa que Dios es capaz de poner derecho lo que yo he torcido. Es increíble, hermanos. Yo hago mal las cosas y Dios se encarga de enderezar de una manera milagrosa, ¿verdad?, mi camino. Sí, hay consecuencias, sí hay dolor, las consecuencias no van a desaparecer, pero tengo la seguridad de que voy a llegar a mi camino correcto. El Señor se encarga de enderezar lo que yo he torcido. Cuando la Biblia me dice que Él puede enderezar mis veredas, significa que Él puede poner en buen estado lo que ha estado mal. Ese matrimonio que se está a punto de divorciar, el Señor puede enderezarlo. Esas finanzas que ya no te dejan, el Señor puede enderezarlas, pero hazlo a la manera del Señor. Esas relaciones que están destruidas, el Señor puede enderezar. Él puede hacer que esté bien lo que esté mal. Cuando la Biblia me habla de que Él puede enderezar mi vereda, significa que Él puede gobernar bien lo que no ha sido gobernado correctamente. Tal vez la vida de tus hijos no la pudiste gobernar bien, pero si confías en el Señor y lo haces a su manera, Él puede gobernar bien lo que tú y yo no hemos hecho correctamente. Enderezar la vereda significa que Dios puede enmendar y corregir lo que ha estado mal. Nosotros torcemos nuestras veredas, pero es solo Dios quien puede enderezarlas. Cuando nos fiamos de Él, cuando nos apartamos del mal y cuando lo reconocemos a Él en todo, el Señor puede enderezar y poner en su lugar lo que tú y yo hemos torcido. Yo anhelo que en este año el Señor pueda enderezar las veredas que yo en esta semana medité y dije: estas veredas son torcidas en mi vida. Yo no he caminado bien con el Señor en esta parte de mi vida. Agradezco al Señor por los 2 últimos mensajes que han penetrado mi corazón, y yo espero que el tuyo también, hermano. No podemos andar por las mismas veredas. Necesitamos enmendar lo que hemos hecho mal durante un año o tal vez más tiempo de cristianos. Debemos enderezar y el Señor, permitir al Señor enderezar lo que tú y yo hemos torcido. Te pregunto, ¿qué veredas, hermanos, son las que se han torcido en tu vida? ¿Ya identificaste? ¿Qué veredas son por las que andas o has andado que no son rectas delante de los ojos del Señor? El orgullo, la ambición, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la lujuria. Tú sabes qué caminos andas por los cuales tus veredas se han torcido y no agradan al Señor. Es mejor, hermano, que nos pongamos a reflexionar en esto y que hagamos algo al iniciar el año 2016 antes de seguir andando por veredas torcidas que tarde o temprano nos van a llegar a un destino torcido. Si tú no enmendas el camino, aunque tengas la intención de llegar al sur, si tú vas hacia el norte, vas a terminar torcido. ¿Me explico? Debes enmendar y debes permitir al Señor enderezar tu camino. Hace algunos años, hermano, cuando llegué la primera vez a este pasaje, fue hace ya bastantes años, cuando llegué a leerlo y lo entendí, porque a veces
lo leemos y no lo entendemos. Y no sé si te pasa, ¿verdad? Que a veces memorizamos versículos, ¿verdad? Y es bueno hacerlo, pero cuando meditamos en ellos y los entendemos, es cuando el Señor hace algo en tu corazón. Y hace algunos años, ya tiene bastantes, yo llegué a este versículo, Proverbios capítulo 3, y lo entendí, ¿verdad? Y dije, bueno, yo entiendo que hay veredas en mi vida que pueden ser que estén torcidas. Así que hice una oración similar a esta, ¿verdad? Le dije, Señor, te pongo en tus manos todos mis caminos, todo, y te puedes imaginar todo, todos mis caminos, ¿verdad? Te entrego todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago, todo lo que yo soy. Y le dije, Señor, endereza lo que esté torcido. Así le dije hace varios años, endereza lo que esté torcido. ¿Y sabes una cosa? El Señor respondió casi inmediatamente. Es hermoso porque el Señor lo hizo inmediatamente. Pero lo curioso y lo que me di cuenta, hermanos, es que muchas veces lo que tú más amas es lo que está más torcido. Muchas veces lo que tú más amas, lo que tú tanto quieres, lo que tú tanto deseas, es lo que no está caminando bien, es lo que te ha desviado de la voluntad del Señor. ¿Me explico? Es lo que tú dices, eso no es por ahí. Necesitas hacer algo, ¿verdad? Necesitas dejar ese camino y regresar al Señor. Y ¿saben? Cuando entendí que la voluntad del Señor es que yo enmendara o que Él enmendara ese camino, dije, Señor, aquí está, ¿verdad? Esta es tu voluntad y te entrego. Eso que tú amas, hermano, puede ser tu trabajo, puede ser tu carrera, puede ser tu relación de noviazgo, ¿verdad? Puede ser eso que tú amas, ¿verdad? Puede ser lo que te esté desviando más de la voluntad del Señor. Y en muchas ocasiones, hermano, eso torcido necesita ser enderezado. ¿Y sabes algo? Duele, duele. Cuando el Señor endereza, duele, pero vale la pena. Vale la pena que el camino que hemos torcido sea enderezado, porque hoy, ¿verdad?, le agradezco al Señor porque Él enderezó mis veredas. Y puedo decir totalmente que hay paz en mi corazón, hay tranquilidad en mi corazón, y yo sé que ahora estoy en el camino y en la voluntad del Señor. En el momento dolió, en el momento eso fue quitado y eso dolió, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque andas por el camino correcto, andas por la vereda recta. Los caminos, hermanos, que hemos torcido puede ser lo que más amamos, pero debemos amar más al Señor, debemos amar más su palabra, más a Él, para que nuestra vereda sea recta. En conclusión, hermanos, en conclusión, todo camino tiene un destino y cada vereda que hemos decidido tomar nos conduce a un lugar. Recordemos que las decisiones y no las intenciones son las que determinan cuál será ese destino final al que llegaremos. No importa cuán buenas intenciones tengamos, no importa incluso, hermano, si lo anhelamos con todo el corazón, y no importa si oramos incluso por ello, no importa, si andamos por una vereda torcida, no llegaremos al destino anhelado. Tú puedes querer llegar a viejito, tener tus hijos, ¿verdad?, tus nietos que te rodeen, ¿verdad?, pero si tú no haces algo para llegar a ese lugar, aunque tú lo desees con todo el corazón, no vas a hacer. ¿Me explico? Si tú andas por el camino opuesto, vas a terminar en otro lugar, aunque tú desees llegar a ese lugar, al lugar anhelado. Así que, hermano, recuerda, tus decisiones que tomes el día de hoy van a determinar el destino al cual llegarás en el futuro. Es tiempo, hermano, de permitirle a Dios que Él enderece lo que sea torcido. Reconozcamos en primer lugar que nos hemos olvidado de su palabra. Yo reconozco que en el 2016 me olvidé de la palabra del Señor. No leí como debía haber leído, no medité como debía haber meditado. Es un camino que yo debo enmendar. Reconozcamos, hermanos, que debemos confiar plenamente en Dios y no en nosotros mismos para poder hacer las cosas a la manera de Dios. Reconozcamos que debemos apartarnos del mal, del pecado. Reconozcamos que hay cosas que no agradan al Señor y apartémonos de todo eso. Y finalmente reconozcamos al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Consideremos al Señor en todo lo que hacemos. Solo así el Señor podrá enderezar tus veredas. Yo anhelo eso en mi vida y espero que en 2016 el Señor enderece lo que yo he torcido
y voy a hacer lo que me toca hacer a mí. Espero que la decisión que tú tomes sea similar. Vamos a terminar orando, les voy a suplicar que nos podamos poner de pie y vamos a orar, a pedir al Señor que nos ayude